Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Tras la victoria de anoche ante el United en un partidazo, el Arsenal firma una primera vuelta prácticamente perfecta. Son 50 puntos en 19 partidos disputados. La proyección es de irse hasta los 100 puntos al acabar la Premier 22-23. Y hoy te vamos a dar a conocer a la otra gran figura de este proyecto Gunner, porque sí, un evidente protagonista es Mikel Arteta, pero el otro gran arquitecto de este éxito es el director deportivo Edu Gaspar. Empezamos. Vamos con un nuevo episodio de Play Fútbol. La gestión de los clubes cuando se acaba un gran ciclo, cuando se va un entrenador que ha firmado los mejores años de la historia de un club, son siempre complicados, o prácticamente siempre. El Milan es verdad que hizo una muy buena transición con Capello después de ese adiós de Arrigo Sacchi, es cierto, pero el Barça se sumió en la mediocridad tras el adiós de Johan Cruyff. Para el Manchester United sigue todavía a día de hoy siendo un auténtico trauma el post-fergusonismo, si se puede decir así, más allá de que Ten Hag parece que esté dando en la tecla en las últimas fechas. Y tanto Barça como Real Madrid han sufrido muchas dudas en diferentes momentos tras la salida de Guardiola en su momento del Barça y de Zidane del banquillo del Madrid. Y el Arsenal post-Wenger pues no ha sido una excepción. El técnico alsaciano estuvo 22 años, que se dice pronto, en el banquillo Gunner, del 96 al 2018. Unai Emery fue muy valiente, atreviéndose a aceptar una herencia que venía algo envenenada. No hizo un mal trabajo, pero no pudo llegar a los éxitos que buscaba. Para ese nuevo proyecto, el Arsenal apostó por Edu como secretario técnico y por Arteta como entrenador. Dos exjugadores que estuvieron a las órdenes de Arsène Wenger, pero en etapas muy diferentes. Edu en una etapa iniciática prácticamente de Wenger, uno de los jugadores importantes en los primeros años del siglo XXI, a pesar de que no fuera un jugador indiscutible en ese centro del campo, y Arteta sí, un jugador clave, vamos a decir, en muchos de los últimos años de Wenger en el banquillo del Arsenal. Ahora mismo Arteta es el técnico y habla así, en una entrevista a DAZN, del proyecto del Arsenal y de lo que tiene que ser un proyecto en un equipo de fútbol. Para mí lo más importante cuando estás creando un proyecto nuevo es que tú tengas muy claro lo que quieres hacer y que las personas que estén al lado tuyo tengan muy claro que lo que tú quieres hacer se lo crean y lo vayan a defender por un periodo de tiempo sostenible y razonable. Ideas claras y gente alrededor que respalde esas ideas y que tenga confianza total en esas ideas. Una de las personas importantes alrededor es Edu, insisto, el ex centrocampista internacional brasileño, jugador del Arsenal durante bastantes años, también estuvo en el Valencia, que habla así del Arsenal y de su proyecto. We need a little bit of time to do what we plan to do. We believe in our squad now, but we believe this squad can be even stronger in the future. Not in the short periods. I have to thinking about my job is to thinking about short periods, but in the long period as well. How are we going to plan that kind of journey? Es Edu hablando con Sky Sports en una entrevista hace, no llega a un par de años, en un momento bastante fastidiado en el que el Arsenal no estaba bien en la clasificación, pidiendo tiempo, dando el tiempo como una de las claves. Él creía en el Arsenal de aquel presente, pero sobre todo creía en el Arsenal del futuro. Y es verdad que esa mirada a medio y largo plazo, tanto de Arteta como Edu, parece estar funcionando. Para hablar un poco de ello, hemos invitado hoy a Adrià Jiménez Muñoz, compañero periodista. Es el periodista joven en España que mejor lee la actualidad del Arsenal y que más sabe de los entresijos, sobre todo de aquel Arsenal de Wenger, pero también del actual, que pinta a gran favorito para llevarse la Premier. Hola Adrià, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, no te he subido mal gesto por mi parte, no te he subido el micro. Ahora sí, Adrià, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Pues con ganas de charlar contigo, Adrià escribió Los Invencibles, un libro editado por Libro Fútbol que es súper recomendable, con testimonios de periodistas, de los propios jugadores, de aquel año impresionante en el que el Arsenal en 38 jornadas no perdió ni un solo partido, 26 victorias y 12 empates, aquel Arsenal campeón sin perder un solo encuentro en la Premier, aquel equipo de Wenger con los Henry, con Bergkamp, con Pires y compañía, un auténtico equipazo. Adrià, no sé si es la época en la que te has visto, supongo que sí, más cerca de... Tú eres, vamos a decirlo, eres aficionado del Arsenal, se puede decir. Totalmente. Es la época en la que te has visto más cerca de ganar una Premier desde hace mucho tiempo. No sé si te acuerdas de la última vez que te viste tan cerca de ganar un título de Liga Inglesa. Sin duda, sin duda. Posiblemente estuvimos cerca cuando el año del Leicester, Sí. pero realmente nunca estuvimos cerca, sino que estábamos allí, que si el Leicester se caía Que igual... tenías que ser muy optimista, ¿no? Exactamente. Para pensar que erais los favoritos. Exactamente, pero se daba una situación en la que los equipos grandes pues no estaban y era el Leicester el que estaba ahí arriba, ¿no? Por eso era más previsible, o se podía intentar pensar que podía caerse, y ahí pues... Pero como este año nada, Hablaba Arteta y hablaba Edu de tiempo, de un equipo construido. Es verdad que, y en esa misma entrevista, no hemos puesto la entrevista completa, pero hay muchos momentos en los que saca pecho Edu o se vanagloria, digámoslo así, de haber hecho, dice en ese momento, 6 fichajes en los últimos 2 mercados. En aquel momento habían hecho 6 fichajes de jugadores sub-23. Al final, fichar a jugadores jóvenes, darle bola a futbolistas como Saka, supongo que el rédito en ese mismo instante, el rédito para allá no es tan importante como lo que construyes, lo que empiezas a crear, incluso fichando a un jugador como Odegaard, que salía del Madrid de aquella manera, nadie confiaba del todo en él, le dan total confianza, y es verdad que tiene algunos jugadores un poco más veteranos, pero el Arsenal es un equipo súper joven todavía. Es que al final el Arsenal, la institución, se planta en un momento en el que cree que ya más abajo no puede caer. Entonces dice, así no podemos seguir, ¿qué hacemos? Vamos a reiniciar desde otro prisma. Ese otro prisma es lo que acabas de comentar, jugadores jóvenes, crear una base de futbolistas, una mezcla entre jugadores ingleses y jugadores extranjeros que te puedan aportar un poco lo que hizo en su momento Arsène Wenger, por otras circunstancias, y a partir de ahí que ese bloque crezca junto, conociéndose, entendiendo lo que quiere Arteta y un poco evolucionando, tanto individualmente como en bloque, hasta ver llegar a lo que hemos conseguido ahora, ¿no? Había una entrevista, de hecho, en The Athletic a Edu Gaspar, en la que comentaba que a la directiva le había pedido 5 años y que la temporada 22-23, que es justamente esta, sería en la que empezaríamos a ver esos frutos. Evidentemente, dudo mucho que se refiriera en su momento a estar a esta distancia de Manchester City y ser líderes. Edu Gaspar es un poco, vamos a hablar también de Arteta, pero Edu Gaspar es un poco la figura detrás de también este proyecto que se está generando. Una figura un poco controvertida, lo hablábamos antes de entrar en antena, primero de todo porque cuando se le ficha en Inglaterra, más allá de que son muy ombliguistas, son de ver el fútbol desde lo inglés, claro, ya la figura del entrenador no es inglesa, los dueños no tienen raíces tampoco inglesas, al final estás viendo un Arsenal que no tiene nada que ver con lo inglés, fichas a un Edu, que es verdad que había tenido relación importante con el club, pero que tampoco tenía experiencia en el fútbol europeo, había estado en Corinthians haciendo un trabajo muy importante, había estado en la Federación Brasileña de Fútbol, pero se le criticaba porque no conocía el mercado europeo. Al final es un Invincible, es un jugador que formó parte de la plantilla de los Invencibles y un poco por eso ha tenido también ese espacio, ese tiempo, esa paciencia de los seguidores, ¿no? Pero como bien dices, era un directivo en este caso que venía sin esa experiencia en el fútbol europeo que se creía que el Arsenal necesitaba, porque mucha gente apostaba por la juventud, pero mucha otra decía, no, necesitamos gente que ya haya ganado, necesitamos ganadores, gente con experiencia y que esté demostrado que van a mejorar lo que hay, que es que no era difícil. Entonces, que llegara, en este caso Edu, igual que en su momento que llegara Mikel Arteta, era un poco un tiro al aire.
Estamos hablando de un Arsenal que también cuando ha estado Edu negociando fichajes tampoco tenía dinero para fichar. Me contaban estos días, me explicaban que en el fichaje, por ejemplo, de Pablo Marí, ellos tenían muy claro que querían fichar a Pablo Marí, pero el Flamengo se puso bastante duro en la negociación. Y es que el Arsenal, a pesar de que ellos sí que querían dar ese paso de firmar a ese futbolista, al principio no tenían dinero para pagar lo que les pedía Flamengo. No estamos hablando de no tener dinero para pagar a Haaland, estamos hablando de Pablo Marí. Ha tenido también que superar momentos a nivel económico bastante fastidiosos del club, y por ahí va. La parte negativa de Edu es que a nivel de negociar traspasos, seguramente con el tema de Aubameyang y demás, al final se ha sacado poco rédito a salidas de jugadores de los que igual se podía haber sacado un poquito más. Para esto hay que echar un poco la mirada atrás, con el tema, por ejemplo, de la construcción del estadio. El Arsenal pues debía mucho dinero y necesitó, además coincidió con el momento en que compran el Manchester City, entonces muchos jugadores del Arsenal se van al Manchester City porque necesita el Arsenal el dinero. Y es una situación que acabó concluyendo con el Arsenal fuera de la Champions League. Y esos ingresos que tenía el Arsenal cuando estaba en Champions League desaparecen. Eso sí, los sueldos no. Los sueldos se mantienen en Champions League. Decía la propiedad, los Kroenke hablaban de sueldos de Champions League y rendimiento de Europa League o plantilla de Europa League. Entonces no era algo que no cuadraba, ¿no? Y lo que comentabas, al final el Arsenal se encuentra en una situación en la que necesita buscar unas piezas muy concretas, porque encima Mikel Arteta quiere eso, unos perfiles muy concretos. Le da un poco igual el nombre, mientras lo que ese jugador le aporte sea lo que él quiere, ¿no? Y la situación era complicada, porque el Arsenal, a pesar de ser el Arsenal, que cuando picas, decía Raúl Sanllehy, que cuando el Arsenal picaba la puerta, pues era él decía un knock knock, different knock knock, como diciendo un sonido diferente, sí, que la gente abría la puerta, pero a pesar de eso estábamos hablando de un equipo que no entraba en Champions, que era decadente, que se veía desde fuera, ya se veía que había una línea descendente, totalmente, ¿no? Entonces no era fácil, y como dices, a nivel económico, hasta el año 2018 los Kroenke, que son los propietarios del club, no se hacen al 100% con todas las acciones del club y no tienen las manos, un poco atadas, claro, en el sentido económico. Luego sí que vemos ya fichajes como el de Thomas Partey, en el que ellos ponen una cantidad concreta de dinero y luego ya el Arsenal se la va devolviendo poco a poco, ¿no? Como club, pero hasta ese momento no. Entonces, bueno, la situación era complicada, y además se suma lo que comentas, ¿no? Con la marcha de jugadores como Aubameyang o como Özil, a los que se les tiene prácticamente no, se les tiene que pagar para que se vayan del club, cuando luego, pues como decías, Aubameyang en este caso, al cabo de 6 meses, se revaloriza y el Barça le saca un dinero al Chelsea en este caso por el jugador gabonés, ¿no? La situación no era fácil, pero ya en esta misma entrevista de The Athletic hablaba Edu de la situación que se encontró, una plantilla de jugadores de más de 26 años la mayoría, con sueldos altísimos, sueldos de Champions League, como decíamos, y con un rendimiento que no era acorde a ese sueldo. Es muy difícil sacar a estos jugadores. Le ha pasado al Barça, le ha pasado a Manchester United. ¿Cómo te sacas a Cristiano Ronaldo? Al Cristiano Ronaldo actual, con el sueldo actual, de encima, pidiéndole a un equipo X que te pague dinero encima. Es que es imposible. Te lo tienes que sacar de encima. Pues eso ha pasado en el Arsenal, y eso un poco se ha criticado bastante de la labor de Edu Gaspar. Hoy, más que hablar del trabajo de Arteta, del trabajo de campo, que cómo juega el Arsenal más o menos ya lo tenemos todos un poco en la cabeza, más o menos hemos ido viendo lo que ha ido haciendo este Arsenal, me interesaba eso, entender qué es lo que hay detrás del proyecto propiamente. Hemos contado las cosas también malas de Edu, pero a mí me explicaban también en los últimos días que muchas de las negociaciones de los fichajes del Arsenal en los últimos tiempos se producen directamente en la casa de Edu, que es una persona que consigue tener mucha confianza con el futbolista con el que está negociando, y su casa de Londres es el lugar habitual en el que se producen las negociaciones. No le hace falta ni irse a hoteles en muchos de estos casos. Y por ejemplo, también a la hora de presentar el proyecto a los futbolistas, me cuentan que llega hiperdocumentado, que sabe
absolutamente, incluso con datos del propio futbolista, le explican el proyecto, le explican en qué cosas consideran que puede o qué factores consideran que son los más importantes para que se adapte al equipo, en definitiva, que se implica muchísimo y bueno, Adrián, no nos engañemos, el mercado brasileño ha estado muy activo en el Arsenal en los últimos tiempos y ahí Edu ha tenido también un impacto, jugadores como Martinelli, Marquinhos, no digo que sin Edu no se hubieran fichado, pero que seguramente ese nexo es más fácil y son también algunos fichajes que han salido bien, vaya. Al final, de lo primero que comentabas, es que estamos hablando de un exfutbolista. O sea, él sabe lo que necesita o lo que quiere escuchar un futbolista cuando le viene a fichar un club, ¿no? En ese momento complicado a nivel económico, el Arsenal, de hecho, también a través de, o sea, cuando el tema de la pandemia, el Arsenal tiene que echar el freno y echa a parte de la plantilla del staff que no forma parte del primer equipo y entre ellos a varios ojeadores. Lo que hace es apostar por un poco por la data, ¿no? Los datos que comentabas, un poco, no al nivel seguramente de un equipo como el Brentford, pero sí que apuesta exactamente por su propia base de datos, etcétera, etcétera. Y en eso un poco está la relación con lo que luego Edu Gaspar es capaz de vender al jugador, ¿no? Un proyecto que ahora sí, y seguramente hace un par de años no tanto, es palpable. Sí, sí. Hace unos años seguramente vendías un poco de humo. Oye, que esto va a explotar. Oye, que súbete al barco que estamos a punto de hacer algo grande, ¿no? Ahora no. Ahora seguramente cuando pica la puerta de quien sea, sí. La situación es distinta o lo que tiene que vender es distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que ha conseguido el Arsenal es profesionalizar muchísimo esa parte del negocio para ser un club mucho más serio de lo que estaba siendo hace unos años. Gente también que ha estado en el vestuario del Arsenal en los últimos años me decía que Edu ha sido importante incluso también en los malos momentos. En los momentos fastidiados ha mostrado ante los dirigentes, que eso es muy importante, total confianza en Arteta y en las plantillas y también incluso de bajar al barro, de meterse en el vestuario, en momentos fastidiados, en animar a los futbolistas, en un contacto bastante cercano con las plantillas. Pero también me interesa, Adrián, hablar de la figura de Arteta más allá de la gestión del terreno de juego, porque al final en Inglaterra tienen ese perfil no tanto como antes, no tanto como podían ser en aquel momento los Ferguson, Wenger y compañía, pero no deja de ser un poco esa figura del manager, ¿no? Que controla más cosas que solo lo que pasa en cuanto a plan de partido. Y Arteta se ha mojado. ¿Y cómo se ha mojado? O sea, al principio fue una decisión errónea, pero tiró de darle galones, de hablar con Aubameyang en un momento en el que parecía que Aubameyang se iba y Aubameyang se queda, vamos a decirlo así, se queda gracias a Arteta y es que nada más llegar gana una copa. O sea, nada más llegar Arteta gana una copa, también convenciendo a Aubameyang y ofreciéndonos una versión del gabonés, la mejor, vaya, que había tenido hasta ese momento en el Arsenal. Al final, cuando llega Mikel, se encuentra una plantilla adaptada a lo que quiere Unai Emery, más o menos, no al 100%, pero más o menos, y lo que demuestra Mikel es una capacidad de adaptación que yo personalmente no creía que tuviera. O sea, al final, cuando vemos a Pep Guardiola muchas veces, vemos a un entrenador como con unas ideas muy claras y muy evidentes, y daba la sensación que sin conocer a Mikel Arteta, evidentemente porque nadie lo conocía en ese sentido, podía ser un poco un clon en ese sentido de Guardiola, pero para nada. Llegó, se adaptó a la plantilla y, como decías, con Aubameyang lo que pasó es que lo que consiguió Mikel Arteta era comprar tiempo. Aubameyang era un jugador en ese momento que te aseguraba goles, y goles son resultados. Sí, sí. Y en ese sentido, mientras Arteta lo que iba haciendo como por detrás, para entendernos, era un poco conseguir mutar al equipo hacia su estilo, él, mientras conseguía eso, que al final, pues, mientras encuentras el juego, los resultados no son buenos, pues él conseguía esos resultados o intentaba conseguir esos resultados gracias a tener a figuras como Aubameyang que le iban asegurando goles. Seguramente sin Aubameyang no hubiese tenido tanto tiempo, ¿no? Ganó la FA Cup, ganó Community Shield, y por eso cuando Aubameyang pierde el gol,
sus excentricidades, empiezan a ganar peso. Ya. Y es cuando rompe definitivamente con el gabonés. Te quería preguntar por esa Copa, precisamente. ¿Hasta qué punto fue importante ganar la Copa para que ganara tiempo Arteta? Totalmente. Y él mismo lo reconoce. Al final, cuando llega Mikel, o sea, es una figura que es vista como con lupa, ¿no? Un poco, porque al final lo que decíamos, es un entrenador novato, llega a un equipo que está deseoso de volver a lo que todo el mundo cree que es su sitio, pero no tiene las herramientas para ello. Y ganar esos 2 títulos, encima el cómo los ganó, eliminando en semifinales a Manchester City en FA Cup y ganando la final al Chelsea y luego la Community Shield ante el Liverpool, que eran un poco, hasta el año pasado seguramente, los 3 equipos que mandaban en Inglaterra, pues le dio ese crédito para después tener, seamos realistas, 2 temporadas realmente flojitas. Sí. Realmente flojitas, en lo que comentaba antes, que era lo que él buscaba, adaptar el equipo. Él, cuando ganó esas 2 copas, dijo, vale, ya he conseguido el tiempo que necesito, ahora voy a jugármela, voy a empezar a hacer que el equipo se adapte a mí más que yo adaptarme al equipo. Y poco a poco fue un poco eso, modificando el equipo. Pasó de lo que era el 3-5-2 a un 4-2-3-1, en el que le faltaba esa figura de media punta creativo, porque Smith Rowe en ese caso pues estaba lesionado, venía de una cesión en la que no jugó nada en Red Bull Leipzig y estaba lesionado. Cuando reaparece precisamente Smith Rowe en un partido contra el Chelsea, en el que todo el mundo, la prensa, hablaba de que se iba a la calle Mikel Arteta, gana el Arsenal 3-0 si no me equivoco, 3-0 al Chelsea. Y ese mismo mercado, al cabo de, 20 días, se traen a Martin Odegaard cedido. Ese es el momento literalmente clave en este periodo de Mikel Arteta en el Arsenal. Ese momento es en el que el equipo, la plantilla, el entrenador incluso, pasan de lo más profundo a empezar a subir para arriba. Tienen decisiones entre Edu y Arteta que en muchos momentos parecían muy drásticas, pero que les han salido bien. Lo de apostar tan claramente por Ramsdale cuando Leno no había mostrado un mal rendimiento es clave. Lacazette al final ha sido un jugador importante, darle la carta de libertad, ni siquiera casi intentar renovarle. Ha habido bastantes decisiones y luego está lo de la capitanía de Odegaard, que es un paso también muy, muy importante. Antes de preguntarte por el libro, Adrià, te quiero preguntar por el momento de la cantera del Arsenal. La cantera del Arsenal vi un momento, más allá de lo que vemos en el primer equipo, que Saka para mí es una de las irrupciones más bestias de los últimos tiempos. A mí Smith Rowe me encanta, ha tenido la mala suerte también de que ha coincidido con Odegaard seguramente, y alguna lesión que, por ejemplo, justo en los últimos meses le ha importunado un poquito, pero bueno, es un buen momento también, ya no solo de fichajes, también de cantera del Arsenal, y bueno, yo los tengo menos vistos, pero te voy leyendo en Twitter jugadores como Charlie Patiño, que está ahora mismo cedido, el lateral derecho que ahora no me acuerdo. Norton Caffey. Sí, Norton Caffey, que es un jugador muy físico. Bueno, quiero decir que siempre ha tenido buena producción. Arsène Wenger le puso el acento, la tilde a la cantera del Arsenal, y parece que se quiere retomar un poquito esa senda de que salgan jugadores válidos ya para el primer equipo. Pues sí, de hecho, siempre ha sido la cantera del Arsenal. Haaland ha sido una de las bases, ¿no? El Arsenal es un club de cantera. Pero es verdad que en los últimos años equipos como Chelsea sobre todo, pero también Manchester City, le han un poco pasado la mano por la cara, ¿no? En ese sentido. Da la sensación de que desde prácticamente Jack Wilshere no aparecía nada potable, sí. Sí, potable, iba a decir. Para el primer equipo, y ahora pues las apariciones eso de Bukayo Saka, Smith Rowe, Eddie Nketiah, que está supliendo a Gabriel Jesús de una forma espectacular. Sí. Y nombres, como decías, como Charlie Patiño, como Norton Caffey, del que tengo un poco menos de fe más ahora. Dudas, sí. Pero sobre todo Ethan Nwaneri, que debutó, 16 años, y otros nombres, pues por ejemplo Luis Skelly o Cusier Duberry, son jugadores que aún les quedan muchos pasos, pero que demuestran que es muy sano ahora mismo el momento en la academia. Está Per Mertesacker, exjugador, como gerente de la academia, es el encargado, y ha adoptado un método un poco parecido al que tiene el Chelsea, que es
un año en sub-21, lo que es ahora sub-21, que hasta el año pasado era sub-23, y a partir de aquí 1 o 2 años de cesión, ya sea en Championship o fuera. Jugadores como Balogun, por ejemplo, están jugando en Francia y es el tercer máximo goleador de la liga francesa, o jugadores como Charlie Patiño, que está en Blackpool, saliéndose y demostrando que tienen el nivel. Que luego el primer equipo no los necesita o por lo que sea no acaban de, pues Se puede traspasar, se puede buscar una... se han revalorizado Claro. de forma que luego puedes traspasarlos y conseguir un Tammy Abraham, conseguir este perfil de jugador por el que luego equipos como el Chelsea, hace 2 o 3 años cuando el Chelsea fichó a Lukaku, lo fichó por 97 millones y acababa de vender a jugadores de la cantera por un total de 90 millones. Pues es que te pagan a Lukaku, Claro. para entendernos. Sí, es que al final lo hablaba con un exdirector de cantera del Real Madrid hace un par de años que al final la cantera te sirve también para financiar un club, que no deja de ser un club, no deja de ser un negocio y la cantera muchas veces, pues si no hay nivel suficiente para que se plante en el primer equipo y te den lo que necesitas, pues igual te toca vender y vender bien y a partir de ahí pues financiar otro tipo de operaciones. Antes de cerrar, Adrià, Los Invencibles, el Arsenal de Wenger de 2003-2004, es el libro en el que cuentas, no sé si es el único libro en español, creo, dedicado a precisamente esto. Creo que sí. Editado por Libro Fútbol, además súper bien documentado, con textos y, bueno, más que textos, información de libros más que interesantes, de biografías de Wenger, de artículos súper interesantes también. Lo que me interesa más es cómo te lo pasaste, porque con lo gunner que eres y lo que te mola el fútbol, me interesa sobre todo cómo te lo pasaste escribiendo el libro, Adrià. Yo sobre todo me lo pasé súper bien entrevistando a la gente. O sea, hablar con gente como Lauren o periodistas que estaban allí, que vivieron, que laten un poco Arsenal, o sea, fue algo espectacular porque te transmiten esa pasión que ellos vivieron o esas... Al final cuando... Puede sonar un poco romántico, ¿no? Pero cuando tú vives algo con mucha pasión, como en mi caso es el Arsenal, que la gente te cuente desde dentro, pues un poco la sensación es brutal. Y en este caso el libro, un poco la idea es, ahora que están tan de moda estos insights, ¿no? Sí. El All or Nothing Arsenal, por ejemplo, que yo me lo estoy remirando y remirando. Pues es buenísimo Arteta en el vestuario, es un espectáculo. Espectacular, Sí. con la luz, con el no sé qué, Sí. los dibujos en la pizarra, pues... El día del campo del Nottingham Forest que se pilla un mosqueo y se pira. Sí. Ese día es sensacional, ¿eh? De hecho, ahora, cada vez que yo que sé que el Arsenal gana un duelo, porque es el día que él dice, cuando pierdo un duelo me enfado y pega un golpe con no sé qué es, una silla, no sé qué es, pues todo el mundo pues pone un poco el clip en Twitter de ese día, ¿no? Pues un poco la idea de este libro es eso, un poco un insight para ver cómo era el vestuario por dentro, para ver qué se vivía desde fuera, tanto en la grada como la gente que seguía, los medios que seguían al club. Y nada, es un acercamiento a lo que fue aquella temporada histórica. Antes de cerrar, esa temporada es histórica por el qué, por lo que consigue el Arsenal, pero haces énfasis en el libro de explicar también el cómo, porque no es que consigan no perder, es que lo hacen con un juego brillante. ¿Tú crees que las nuevas generaciones, supongo que los aficionados del Arsenal un poquito más, pero las generaciones de gente joven en Inglaterra conocen lo que era, y lo explicas en el libro, el boring Arsenal? Claro, es que hay mucha gente que no es consciente. De Wenger se pueden decir muchas cosas, muchísimas buenas, alguna mala evidentemente también, pero hay mucha gente que no es consciente que cambió la cultura de un club, que era un club de patadón, para que la gente no se entienda dicho en castellano, de un fútbol súper rústico, y le cambió la manera de entender el juego a un club entero. Sí, es como, yo qué sé, una figura tipo Cruyff. Guardiola llegara a un equipo de tercera catalana y de golpe... Tal cual. O sea, no por medios, evidentemente, no por tema económico, pero sí la situación del Arsenal era conocido como el boring Arsenal, y de hecho aún a día de hoy se canta el 1-0 to the Arsenal, que es las gradas se cantaba cuando el Arsenal, porque el Arsenal ganaba los partidos 1-0. 1-0 es 1-0 para el Arsenal. Entonces... es que le cambia la cara entera a un club y a una competición, porque seguramente uno de los primeros pasos, vamos a decir, de la profesionalización y la apertura al mundo de la liga inglesa viene por Arsène Wenger. Entonces creo que es una figura que seguramente a día de hoy
se respeta menos porque tuvo unos últimos años en los que pues las cosas no funcionaron del todo y la gente pues le perdió un poco ese respeto, pero que si te paras un poco a documentarte y a mirar y a entender y sobre todo a escuchar a los que saben, que son la gente que está dentro del negocio, es una figura totalmente capital. Me hablabas de Cruyff, figuras que transforman este deporte. Entonces, sí. Eso es Arsène Wenger. Adrià, ha sido un placer charlar contigo de Edu, de Arteta, de Wenger, del Arsenal en definitiva, del proyectazo que tienen ahora mismo entre manos los de Londres. Yo creo que vais a sufrir un poquito porque sois el Arsenal, no te olvides que en este tramo final de la temporada un poquito se va a sufrir, pero tiene buena pinta, así que disfrútalo y como hemos disfrutado nosotros de tu presencia en Play Football. Y un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Play Football. Le hemos dedicado la portada a este proyecto del Arsenal, pero tenemos ganas también de destacar lo mejor del fin de semana desde el prisma, la visión de Paquillo Mariscal. En el 3 preguntas para Paquillo, ya me escucha mi compañero y amigo Paquillo Mariscal. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema no tan mainstream. Vamos a hablar de ese regreso de Gonzalo Guedes al Benfica, que de momento tiene buena pinta. Vamos a hablar del regreso al fútbol en Alemania, en la Bundesliga, centrándonos sobre todo en ese empate entre el Leipzig y el Bayern, empate a 1 en el partido en el que regresaba la Bundesliga, y el impacto de Mudryk. Vamos a hablar del Liverpool-Chelsea, poquito que rascar en el partido, 0-0 entre dos equipos que tienen muchas bajas, que han tenido problemas de juego en los últimos meses, pero que tuvo ese aliciente de la entrada del hombre de los 100 millones de euros, de Mijailo Mudryk en la segunda parte. Empezamos, si te parece, Paquillo, por el regreso de Gonzalo Guedes a la Liga Portuguesa. No se ha acabado de adaptar al Wolverhampton. La verdad es que es una operación un poco rara porque paga por el Wolves 32 millones de euros al Valencia este pasado verano y, bueno, la paciencia ha sido poca. Con Lopetegui prácticamente no estaba, bueno, sí, prácticamente en las dos últimas convocatorias no había entrado. Sí que había jugado en partido de Copa o de Copa de la Liga, creo recordar, hace unas semanas, pero el caso es que no ha funcionado la experiencia de Guedes en el Wolverhampton y vuelve a casa, vuelve al Benfica. Eso sí, lo hizo con un buen gol, algo de suerte, pero 30 minutitos para demostrar que Gonzalo Guedes todavía es un jugador, Paquillo, te diría, más que aprovechable, ¿eh? Sí, Bruno, 27 años cumple este año, este 2023. Yo creo que está en una edad todavía... Bueno, apareció muy jovencísimo, ya sabemos que lo fichó el PSG, luego en Valencia que destacó mucho. Y es verdad que yo pensaba que Lopetegui iba a ser una pieza aprovechable para él, por el estilo de juego que tiene el técnico español y porque, bueno, es verdad que ha llegado Sarabia, pero está Podence, está Juan, pero yo sigo pensando que Gonzalo Guedes es un futbolista desequilibrante y de un nivel por encima de otros muchos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que para relanzar un poco su carrera, qué mejor, ¿no?, que volver a casa, ¿no? Y qué mejor que volver con este Benfica de Roger Smith, que ya lo hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión, sobre todo a principio de curso, que nos está enamorando mucho y que, bueno, con esa propuesta de juego tan vertiginosa, ¿no?, tan de defender hacia adelante, de verticalizar cuando pasa la divisoria, que va a encontrar muchas situaciones de 1 contra 1 y para explotar también su disparo, bueno, yo creo que va a encajar bien. Y tú lo comentabas, 25 minutos, media horita, la victoria del Benfica contra el Santa Clara, en la que salió por Aurnes, por el noruego, para ocupar esa banda izquierda y, bueno, dejó algún detallito bueno, algún regate y, sobre todo, bueno, esa diagonal hacia adentro buscando su pierna derecha y un buen golpeo que aseguró el 0-3 para el Benfica y que yo insisto, es verdad que tiene mucha competencia en la plantilla del equipo de Lisboa, pero yo creo que a nada que esté medianamente físicamente bien va a aportar muchas cosas a Smith. Es que yo creo que das en la clave. Gonzalo Guedes, Paquillo, es un futbolista que tiene un grandísimo disparo, eso lo va a tener siempre, tiene gol porque ese disparo cuando traza la diagonal le sale solo prácticamente, incluso desde el sector derecho. Le recuerdo a pierna natural, vamos a decirlo así, a banda natural, marcar algún gol importante también con el Valencia, pero sí que le veo un futbolista, no porque haya cogido peso ni nada de eso, pero algunas lesiones creo que le han frenado bastante porque es un futbolista en el que el físico también es muy importante. Es un jugador que cuando ha estado bien, a la contra es que era, vamos, una flecha, era un jugador prácticamente imparable y además un jugador con un
sprint inicial, vamos a decir un reprise, que le hacía también ser diferencial, tanto en desmarque como nada más recibir, salía disparado si controlaba bien la pelota. Y eso, en los últimos tiempos, al menos yo lo he visto menos, tanto en el Valencia como en el Wolverhampton. Sí, yo también. Yo opino que es verdad que no es que haya cogido peso, pero es verdad que por su tipología, ¿no? Por su forma, el cuerpo y demás, parece que es tendente a que cuando ha tenido que estar parado, sí es verdad que, bueno, que ha perdido quizás músculo y ha cogido algo de peso, eso es cierto. Y ese último sprint, esos 15, 20 metros que tenía, sobre todo en la etapa, todos recordaremos, como extremo izquierdo con Marcelino en Valencia, que era totalmente diferencial en ese sentido. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Yo creo que volver al Benfica, sentirse importante, estar cómodo, saber que es un escenario táctico idílico para él, puede ser que también, bueno, pues coja la mejor forma y por qué no volver a ver esa virtud que también tiene el propio Gonzalo, ¿no? Y luego, aparte, Bruno, también quiero destacar que lo que tú comentas es muy importante, porque estamos hablando de un Benfica que está estructurado con Enzo, con Florentino Luis en la base de la jugada, con alterna a veces Rafa Silva, David Neres en derecha, con Joao Mario ahí media punteando. Son futbolistas que necesitan desmarque arriba y sobre todo teniendo en cuenta que si tu banda a diestra está David Neres o Rafa Silva, que son más futbolistas de balón al pie y de bordar, si Guedes se compenetra bien con Grimaldo y traza esos desmarques en el intervalo entre lateral y central buscando el piquito del área, le puede dar muchísima productividad ofensiva al Benfica, más de la que ya de por sí tiene, que bueno, que este equipo haya llegado a Guedes o no, creo que todavía tiene muchas cosas que decir este curso, tanto en Europa como en la Liga Portuguesa que está comandándola. La operación es rara, pero hay que decir que el Benfica es uno de los equipos, lo que dice Paquillo, que más nos ha estimulado en el primer tramo de temporada y que tiene ante sí un reto en estos octavos de la Champions magnífico. Vamos ya con el segundo tema. Vamos a hablar de el Bayern, que no pudo pasar del empate contra el Leipzig. Viendo las alineaciones parecía bastante claro que podía ser una especie de 4-2-3-1 del Bayern. Paquillo, lo cierto es que con balón hacían prácticamente esa línea, famosa ya línea de tres, ¿no? Con Pavard, con Upamecano y con De Ligt, bastante más suelto en la banda izquierda estaba Alphonso Davies, se quedaba toda la base de la jugada un futbolista como Kimmich para que hubiera jugadores como Musiala y Goretzka más en esa zona de medias puntas, las bandas para Sané la derecha y Gnabry la izquierda, aunque como ganaba mucho vuelo Alphonso Davies, Gnabry se metía un poquito más por dentro y Sané también con bastante libertad de movimientos. Y arriba Choupo-Moting. No fue una versión del Leipzig que fuera a saco a morder arriba. Yo creo que en eso estuvieron inteligentes, guardaron un poquito más esas ganas de recuperar y esperaron sin dejar tantísimos espacios. Un Leipzig que parecía que podía ser el mítico 4-2-2-2, pero para mí fue bastante claro el 4-2-3-1 con Schlager y con Laimer en la base de la jugada, con futbolistas como Dani Olmo en la banda izquierda y Szoboszlai en la derecha, Forsberg que era claramente el media punta y Silva como delantero. La verdad es que no me pareció un partidazo de ninguno de los dos equipos, pero creo que fue inteligente el planteamiento del Leipzig y que, bueno, si a los puntos igual lo pudo merecer el Bayern, también es verdad que no fue un mal partido ni mucho menos del Leipzig y que creo que lo pelearon bien, ¿eh? Sí, ha hecho una radiografía muy buena de sobre todo el esqueleto táctico del Leipzig, que yo creo que fue un pelín más conservador, por qué no decirlo. Creo que Marco Rose guardó un poquito más la ropa que normalmente. Efectivamente fue más rígido, no los extremos, Szoboszlai y Olmo ocuparon casi siempre la banda, no pisaron carril central para formar ese cuadrado famoso del 4-2-2-2 que tú comentabas, sino que estaban más bueno, ayudando a sus laterales y sobre todo mirando muy a la cara a Sané y Gnabry, que son poderosísimos, una de las armas principales del Bayern de Múnich. De hecho, el gol de Choupo-Moting vino por una transición comandada por ambos. Pero yo creo que entiendo a Marco Rose. También hay que ser un poco camaleónico. Sabemos que Marco Rose es un tipo que allá donde estuvo, tanto en el Gladbach como en este Leipzig desde que lo cogió, bueno, pues de presión alta, de mucho volumen de ocasiones, de intentar que sus futbolistas conecten mucho en campo contrario, pero bueno, yo creo que la labor de Laimer y Schlager, sobre todo en el doble pivote, cortocircuitó bastante el radio de acción de Musiala y Goretzka, uno con la calidad y creatividad que tiene, y el segundo con esa capacidad de llegar que los frenó, y la verdad que el Bayern de Múnich tampoco, yo creo que el empate es justo, tampoco creo que generase tantísimo,
Y hay que destacar, Bruno, si me lo permite, a Choupo-Moting. Yo creo que ya no es Sí. casualidad. Yo creo que ya no, yo creo que todos nos reíamos entrecomillado, ¿no? Nos parecía un poco coña el rendimiento que estaba dando antes del parón, sobre todo, y fíjate, volvemos al mismo nivel físico, golito, alguna que otra ocasión más, y ojo con que a lo mejor es su temporada consagratoria después de tanto tiempo siendo el eterno suplente en los equipos grandes, ¿no? Sí, sí. Lo que sí que es muy evidente también, juegue de falso 9, juegue en la posición en la que sea, para mí un buen Sadio Mané va a ser muy importante para el Bayern. No sé si coincides, Paquillo. Totalmente. Yo creo que, fíjate, podemos incluso enlazarlo un poquito con los problemas del Liverpool. Yo creo que el Liverpool está teniendo muchos problemas porque se fue Sadio Mané y el Bayern de Múnich, el salto de calidad lo tiene que dar el africano. Yo, en este partido en concreto, con esa salida de 3 sí, pero que sin balón también se abrían mucho Gnabry y Sané, muy rígidos también por fuera. Sané, yo creo que hay que pedirle un poquito más al héroe. Es un futbolista que tiene que ser diferencial y al final esa ficha, esa pieza que tiene que quizá conectar todo, ¿no? Tiene que ser Sadio Mané, que bueno, que para eso apostó por él el Bayern de Múnich y que también está notando muchísimo esa ausencia Jürgen Klopp, las cosas como son. No os penséis que no voy a hacer preguntas, lo que pasa es que van a ser preguntas casi de sí o no y las dejo para el final para Paquillo. Vamos con el tercer tema. El Liverpool y el Chelsea empataron a 0 en un partido en el que fue muy táctico en la primera parte, todo muy, muy bien pensado. Yo creo que el sistema de Graham Potter con balón y sin balón, yo creo que están muy bien marcadas las piezas pensando concretamente, específicamente en el partido. Y bueno, se vio también el miedo de ambos, porque es que el empate les sirve de muy poco, pero perder, Paquillo, y para mí es la clave de cómo empezó el partido, luego iremos a lo de Mudryk. Perder es que les dejaba ya prácticamente sin opciones, básicamente porque podían perder todavía más distancia con el Newcastle, que es el que marca la cuarta plaza, la cuarta posición ahora mismo en la clasificación en Inglaterra, y porque ese equipo de los dos que ganara el partido se le iba al perdedor, es decir, se le hubiera ido 3 puntos arriba el Chelsea al Liverpool en caso de ganar los de Potter y al contrario si ganaban los de Klopp, Paquillo. Totalmente, y se reflejó en los 90 minutos. Mucho miedo, muchos nervios, ambos no dieron el pasito adelante en ningún momento, se arriesgó poquito. Efectivamente, no sé si dieron por bueno, no creo que Klopp y Potter conociéndolo den por bueno un empate, pero es verdad que llegado un momento, quizá a partir del minuto 75, de partido 80, perder estos 3 puntos iba a ser también, ya no solamente por los puntos, también por encadenar sumar algo más negativo a la imagen y a la línea tan mala que arrastran ambos, ¿no? Sorprendió un poquito quizá Klopp porque un partido tan importante, dejar fuera a Henderson, a Fabinho, a Alexander-Arnold, apostó de nuevo por Bajetic, que me parece que el chaval apunta a maneras muy buenas, pero claro, conforme está el Liverpool tampoco se le puede pedir tanta responsabilidad, ¿no? Y una posición también como la de pivote que al final es el que comanda todo el juego. Y yo, sinceramente, del Liverpool destacar poco, Bruno. Algunos momentitos buenos de Thiago, intentando, bueno, pues que el equipo tuviera más fluidez. Quizás Harvey Elliott y Robertson, a pesar de jugar a Elliott a pie natural en izquierda, que yo creo que le lastra un poco por insistencia, corazón y más que juego, tumbaron en algún momento ese sector del Chelsea. Y en el Chelsea, pues Lewis Hall como medio centro, que es verdad que en la cantera ha jugado en la academia del Chelsea, ha jugado ahí, acompañando a Jorginho, pero lo teníamos visto y Potter estaba apostando por él como un carrilero derecho. También a Filicueta fuera, Koulibaly, Aubameyang, volvió a jugar Chalobah. Sí, yo creo que tanto en alineaciones como en intención, como en lo que vimos, se demuestra que hay muchos problemas y que hay muchas cosas en la cabeza de ambos técnicos que no saben cómo solucionarlas, al menos al corto plazo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es un Liverpool cogidito con pinzas, y mira que escuchaba a Jürgen Klopp en la rueda de prensa posterior al partido de Copa contra el Wolverhampton. Estaba muy contento Jürgen Klopp. Es un partido que lo podía haber empatado perfectamente en la segunda parte del Wolverhampton. Estuvo el Liverpool casi a merced de un Rúben Neves que controló todo el centro del campo, o sea que venían de una victoria cogidita con pinzas, y sigue siendo para mí un equipo que va bastante justito. Y pensando en Champions, a pesar de que el Madrid ni mucho menos pasa por un buen momento, yo ahora veo a los de Ancelotti favoritos, bastante favoritos diría incluso. El caso o el momento Mudryk. Entró el futbolista ucraniano, mediada la segunda parte más o menos, y es que en 5 minutos Paquillo había dejado ya su sello. O sea, es un futbolista que es
súper vertical, que en cuanto recibe ya encara y sabes que va a querer hacer daño, que se lo leía a nuestro compañero en Argentina, Gonzalo Carol. Es verdad que a la mínima que puede, está buscando la pared con el compañero, si puede ser una pared que le acerque desde la banda hacia el centro, que tirar una pared para él acercarse a su zona de disparo mucho mejor. Y bueno, es que físicamente es que no podían con él, tanto en carreras largas como en espacios reducidos. Es que me pareció un impacto. Le faltó el gol, es verdad, que no deja de ser un 0-0, pero me moló bastante el partido de Mudryk, ¿eh? Sí, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que si olvidamos un poquito, hay que dejar de lado el precio. De hecho, en la terna estaba muchísimos equipos, estaba el Arsenal también, algún equipo europeo más potente. Al final el chico un prospecto de futbolista enorme y lo demostró. Sobre todo hay que destacar todas sus cualidades que se pusieron sobre la mesa, pero también la personalidad de saltar a Anfield, que no estaba jugando el Chelsea en un campo de un equipo menor, contra todo un Liverpool, salir con 0-0, sabiendo que su equipo tenía problemas, y fue él, esa velocidad, esa zancada, esa capacidad de inclinar el campo hacia el del rival, efectivamente, como comentaba nuestro compañero Gonzalo, buscando la pared, buscando siempre la portería rival, buscando de alguna encontrar fórmulas para saltar líneas rivales. De hecho, Milner sufrió muchísimo, le sacaron tarjeta amarilla, tuvo que entrar Alexander-Arnold, al final mucha gente pendiente del chico, tuvo un par de ocasiones, sobre todo una muy clara, trazando esos slalom que tiene esa finura, a pesar de un físico que quizás es demasiado poderoso, que podemos pensar que es más potencia que habilidad, pero aún ambas cosas, y que yo creo que hay que darle tiempo, sobre todo pensar que la presión no le puede, la presión por el momento tan negativo que atraviesa el Chelsea, la presión por la etiqueta de los 100 millones, ¿no?, que todo el mundo lo conoce por eso, y también la presión por saltar de una liga como la ucraniana a la Premier League. Hay que tener un poquito de tiempo con él y paciencia, pero me parece que tiene toda la pinta de que va a ser un futbolista importante en Europa los próximos años, sin lugar a dudas. La primera pregunta te la tiro por ahí, es la única que no es de responder sí o no. ¿Le ves congeniando con Joao Félix, Paquillo? Yo creo que sí, porque Joao Félix, al final, es verdad que Mudryk puede parecer que es un tipo que también pide mucho balón al pie y que puede abordar, pero también tiene esa capacidad de trazar desmarques y fijar quizás a espalda del lateral rival, no el carrilero rival, y ahí Joao Félix, futbolista más fino, más de generar, de crear, de tener la pelota y buscar esos pases filtrados. Y quizás lo que comentábamos antes, esas paredes son dos futbolistas muy técnicos que se pueden entender muy bien para colocar la jugada al equipo rápidamente en la frontal rival. Yo pienso que sí, que son dos futbolistas diferentes y los buenos se entienden, ¿no, Bruno? Totalmente de acuerdo. ¿El Bayern le ves sufriendo por ganar la Bundesliga? Sufriendo no, yo pienso que no, sinceramente. Te iba a decir, sufriendo quizá un poco, al final puede ser que sufra algo, pero yo no pienso que se le escape la Bundesliga al Bayern de Múnich. Ojalá, porque yo tenga nada en contra del Bayern de Múnich, pero aquí apoyamos que se rompan las hegemonías, ¿no?, como ha pasado en Italia en los últimos años y como hizo, por ejemplo, el Mónaco o el Lille en Francia con el PSG, pero yo creo que al final se la lleva sí o sí también. Y vamos a cerrar, nuestro primer tema era Gonzalo Guedes al Benfica. ¿Con cuántos goles crees que acaba Gonzalo Guedes en todas las competiciones este año? 10. Ya lleva uno, ¿eh? Me refiero a los de el Benfica, con la camiseta del Benfica, ¿eh? Sí. 10 dices, ¿eh? Yo te digo que 10, sí. Fíjate, creo que una cifra bastante alta, tampoco sé exactamente lo titularísimo que va a ser, aunque yo creo que al final se va a hacer con el puesto, pero te digo que 10 goles. Bueno, pues ahí queda la apuesta de Paquillo. Podéis enviar preguntas a @playfutbol, preguntas, comentarios, @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Paquillo, tanto Ruimán en Twitter como Juan Cuber en iVoox nos decían la semana pasada que dice, en su momento se rumoreó mucho en Gran Canaria que De Zerbi iba a ser el sustituto de Setién en Las Palmas. Nos lo comentan porque la semana pasada hablamos de que era un poco extraño que nadie en España se hubiera fijado en De Zerbi. Pues nos corregían, los oyentes de Play Fútbol son top, ya lo veis, y es evidente que sí que había un equipo que se había interesado de manera importante por un técnico como De Zerbi. Y teníamos preguntas también esta semana. Víctor Maltrana nos pregunta
pregunta por la candidatura de Arsenal y Nápoles, y nos lo creemos. Como ya hemos hablado del Arsenal en la portada, Paquillo, lo centramos en el Nápoles. 12 puntos de diferencia con el Milan. Tiene 50 puntos, ha llegado hasta 50 puntos en la primera vuelta, que es una locura. Yo es que creo que no hay opción de no creerse al Nápoles como candidato, Paquillo. Para mí, número uno. O sea, yo que creo que no... Si pierde este Scudetto lo va a perder y sería una catástrofe total. Para mí es que promedia efectivamente 50 puntos. Estamos hablando de un promedio de 100 puntos. Sí, sí. No veo, fíjate lo que ha ocurrido con la Juve, no veo al Inter tan seguro como en los últimos años, y por supuestísimo el Milan lo veo que ha pegado un bajón evidente, importante. Veremos a ver si lo del curso pasado no fue algo puntual. Así que para mí el Nápoles es favorito, no favoritísimo a llevarse el Scudetto. Y Ulises nos preguntaba en iVox, dice, ¿qué años del fútbol os han apasionado más o tenéis mejor recuerdo? Dice, para mí finales de los 80 y los 90. Pienso que el fútbol ha perdido identidad después de los primeros años de la ley Bosman. ¿Cuál es tu época, tu momento futbolístico, Paquillo? Yo empecé a ver, tengo un primer recuerdo, el Mundial del 94, pero realmente a partir de la Eurocopa del 2000, que yo tenía 12 años, del 98 al 2008, vamos a dejar esa década ahí, yo creo que ha sido donde yo más he disfrutado el fútbol europeo, donde me hice fan de todo esto, y para mí esa década es la que yo mejor recuerdo tengo. Niñez y preadolescencia. Yo, si hablo de cariño, el momento en el que empiezas a alucinar con el fútbol y demás, yo diría los 90 en general. No tanto los inicios de los 90, es decir, yo al Milan de Sacchi, incluso diré a Maradona, no lo disfruté realmente como futbolista en directo, no, eso me lo perdí. Pero me empecé a ilusionar con el fútbol con jugadores como Roberto Baggio, como Dennis Bergkamp. Esos inicios de los 90 para mí son muy, muy especiales y bueno, y la irrupción de Ronaldo, de Zinedine Zidane, para mí los 90. Yo ya lo veis por el tipo de respuesta que soy un poquito más mayor que Paquillo. un pelín. Sí, me caen 40 esta semana, Paquillo. Lo llevo regular tirando mal, pero bueno. Nada. Yo 36 en julio, Bruno, o sea que tampoco estamos ahí. Sí, te saco 4 añitos que se notan, hazme caso que se notan. Sí. Mi espalda esta semana te aseguro que lo está notando, lo de los casi 40. Sí. Pues nada, ya hemos contestado. Los 90 para mí y Paquillo, finales de los 90 y inicios del siglo XXI, la etapa que más ha disfrutado. Paquillo, si te parece, la semana que viene más, mejor es complicado, pero al menos la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Vamos cerrando el telón, vamos a acabar como hacemos siempre con un sonido interesante, un sonido chulo, divertido, emocionante. Bueno, esta semana toca interesante, de Guardiola, hablando de Toni Kroos. El corte es en catalán, es una entrevista de Guardiola en catalán, pero creo que la respuesta es muy buena y nos viene además especialmente bien porque ayer marcó un golazo Toni Kroos para cerrar esa victoria del Real Madrid en un campo como el de San Mamés. Lo vamos traduciendo porque creo que es interesante escuchar a Guardiola hablar de el que ha sido rival suyo muchos años como Toni Kroos, però també fue alumno suyo una temporada en Múnich. Jo crec que és un animal competitiu, el Toni. Sí, és cert que és una persona tranquil·la, persona de família, casa amb els teus... Dice que es una persona tranquila, que no tiene Instagram, que no sale en medios de comunicación habitualmente, pero que es un animal competitivo. Però el que més m'ha impressionat del Toni com a futbolista, com a jugador, és que sempre està. Dice que le impresiona que está siempre disponible. En aquest sentit és molt amateur. A ell li agrada jugar a futbol, no importa on. La final de la Champions League com el partit de la preeliminatòria de la CAP a Alemanya o a Espanya. Li agrada sempre jugar. Que le gusta jugar, que le da igual si es la final de la Champions o la primera eliminatoria de Copa, sea en Alemanya o en Espanya. Tu pots comptar més 60 partits a la temporada i aquests són els físicament forts. Que está disponible 60 partidos por temporada, que no se lesiona nunca y que ese es el jugador fuerte físicamente, que el jugador fuerte no es el que no para de correr, el que va al choque, no. El fuerte es el que no se lesiona y está disponible 60 partidos por temporada. Sempre està disponible. I jo crec que el factor més important de Toni, que el diferencia de molts altres jugadors coneguts, és que li encanta jugar a futbol. Que el factor diferencial, lo que diferencia a Kroos de muchos otros jugadores,
es que le encanta, que ama jugar a fútbol, que está siempre disponible, contento para entrenar. Li va dir que havia d'estar 3 setmanes parat, lesionat, i va dir, no. Jo en 2 setmanes jugo. I en 2 setmanes estava jugant. Y cuenta la anécdota de un médico del Bayern de Múnich en la temporada en la que coincidieron, que le dijo a Toni Kroos que tenía que parar 3 semanas por una lesión, y Toni Kroos dijo que no, que se curaba antes, que en 2 semanas estaría disponible, y efectivamente en 2 semanas pudo entrenar y jugar a partir de ahí Toni Kroos. A mí me queda la duda de qué hubiera sido de la carrera de Kroos, igual también de la carrera de Guardiola como técnico, si hubieran permanecido más años juntos en el Bayern, incluso si le hubiera elegido, hubiera querido Kroos irse al Manchester City. Gana seguramente no le hubiera faltado. Es un jugador muy Guardiola, a mí me hubiera casado perfectamente, pero estas cosas que pasan en el fútbol a veces. Kroos decidió irse al Madrid, y Guardiola no ha podido contar con un futbolista que hubiera sido bastante Guardiola, yo creo, pero hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando, me parece, porque como mínimo le quedan unos meses y esperemos, estoy casi seguro que no se va a retirar. Nos queda tiempo para disfrutar del Toni Kroos futbolista. Nosotros nos vamos, volveremos con más Play Fútbol el lunes que viene, la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.